días. Buenos días. ¿Cómo les fue ayer? ¿Hubo oportunidad de ver las acciones y ver cómo era la motivación en relación a la acción? A ver, ¿quién quiere empezar a contar su experiencia con el experimento de ayer? Bueno, entonces empezamos uno por uno. Así todos tienen que hablar. Uno por uno. Sí. Por aquí. Bueno, en realidad como no me relaciono mucho con otras personas, no lo logré notar muy bien, pero igualito como que me di cuenta que es más la cantidad de pensamientos negativos, de intenciones negativas que las acciones como yo siempre puedo pensar mil cosas malas y realmente realizar una sola mala. Después. Me di conta ayer de duas coisas. Uma é que eu já me dava conta depois que já havia atuado e pensado, porque tu disse também que uma das coisas é uno dar-se conta antes de entrar em uma atitude, né? Que são as duas vezes que eu pus atenção, eu já estava, porque quando tu disse, quando uno já sente o veneno, já entrou. E hoje por la manhã, na hora do caminho daqui também, eu senti quando entrou e ai, meu. E sabia que estava generando karma, sabia que eu tinha que parar um montão de coisa intelectual, mas eu estava de corpo sentindo. E outra coisa que eu me di conta também, aí por la tarde, estava em meio de uma atividade e de repente me veio um pensamento assim como, uau, isso é como umas 2 horas que eu não tive nenhum pensamento aflitivo. Hace um rato que estou me sentindo super bem, mirando a natureza, me vi nessa consciência assim. E aí pensei, bueno, quizás isso é karma positivo, estou generando karma positivo, porque é um largo período de tempo, então, como que eu estive atenta também, que muitas vezes passa um período de tempo que eu não estou fazendo nenhum karma negativo, e que tampouco pus atenção que é karma positivo, porque vi que tenho bastante informação do karma negativo, pero pouca informação do karma positivo. Como que eu estou focada em buscar os venenos da coisa, pero se me olvida um pouco de me focar na virtude e nessa parte. Então, se senti isso aí. E se a vigilância tem que ser triple para uno dar-se conta, para eu dar-me conta antes de entrar. Y entre la relación de motivación y acción, intención y acción, ¿observaste algo? ¿Eran siempre coherentes? ¿Era siempre una intención buena seguida por una acción buena? Y al revés, ¿o había también karma mixto? ¿O no te ocurrió observar eso durante el día? Lo de mixto yo no observé, eso de la motivación buena, intención buena, karma bueno, cuando vi que había pasado un largo periodo de tiempo y estaba todo positivo. Y hoy por la mañana sí, era como assim, eu mirei uma coisa e era neutro. Depois puse meu conceito em cima e aí senti que cada vez que eu mirava esse ponto de novo, eu já tinha uma intenção negativa. Porque eu já estava enredada com a história que eu havia criado, tinha negativo e volvia a mirar e alimentar esse negativo. E aí como que eu senti como o que tu disse, que a karma se retroalimenta. Essa retroalimentação eu tomei consciência. Para mim passou algo semelhante ao que a Shirajan. Aí eu estou muito mais enfocada em generar karma positivo do que o negativo. Há 2 dias que estou assim, estou contente. E o que mais eu passo durante o dia é com situações que vão passando e eu indo a isso é isso. Sabe, como ir começando a familiarizar-se mais com o que são as definições e o que passa em dia a dia. Então, não sei, tem um momento que se algo positivo e me vindo uma consciência, estou generando esse karma positivo. Tem outro momento que, não sei, pensei negativo e pensei, mira, isso já é uma energia negativa. Então, esses 2 dias me deram muita motivação, o que é sentido, muita motivação para generar o positivo.
Yo sé que va a volver el negativo, todo eso va a volver, pero siento que para mí el registro está muy fuerte de eso. Por ejemplo, estaba en la misma actividad da Shirajan e estava super positivo lo que hicimos. Então eu estava aí e de pronto veio um pensamento que falou assim, como eu posso fazer essa atividade que seja mais positiva, que pueda generar um cargo positivo não só para mim, como para os demás. Porque eu estava disfrutando. Claro. Pero toda a tribo estava fazendo outras coisas, mas como eu poderia amplificar isso? Então aí, não sei, meditação, visualizei um montão de gente que, não sei, chegando a essa energia que eu estava sentindo, expandindo cada vez mais. E foi super bueno. Vi um momento de sítio, eu vi misto, porque vi uma aranha mais grande, assim, eu fui como para matar. Peraí, vi uma roda de mura, que pode ser um sáfico também. Mas que é uma acção mais selvagem natural. Claro. Vieram me atacar como uma defesa. Instinto. Como um instinto de defesa. Então, se você me viu uma pergunta também, quando não hace isso por defesa, é algo, um karma misto? Se eu tuviera, por ejemplo, no sé. ¿Cuál es la motivación? De defenderme. ¿Y cuál es la emoción? La emoción. Aversión. Sí. Qué bueno, só saquei daí. ¡Qué bueno! Só isso. Muy bien. Pero fue súper bueno. ¡Qué bueno! Sí, y además nos acostumbramos a tratar de pensar en motivación positiva, acción positiva, más y más va a venir. Aí, uma outra coisa que compreendi também, que é como ele conhece, que a ayer, como eu experimentei isso, como el conhecimento expande a consciência. Porque teve um momento que estava isso uma coisa, e me vindo como a ensinança, e me vindo uma compreensão como grande, uau, e me compreendendo como, uau, claro! Que aí me vindo uma frase da sabedoria. ¡Qué maravilla! Gracias. Bueno, me di cuenta ahora que hice un karma mixto, que había como un insecto así que estaba a la puerta de mi carpa, entonces la intención era sacarlo, ¿no? Y sin querer lo pisé. Pero sin querer, ese es karma mixto. Y me gustó mucho el juego de estar observando en qué reino entraba durante el día. Ahora estoy en tal reino, ahora estoy en tal reino. ¿No? Y esa conciencia me permitió elegir. No, yo no quiero, estoy entrando a la puerta de este reino, no quiero ¡Qué bien! pasar a otro reino. Muy bien. ¿Pasaste más tiempo en el reino superior o en los inferiores? El reino humano y algo, bueno, es superior el humano, ¿no? Los superiores. Qué bueno. Y eso. Vamos uma coisa que me acordei agora. Uma ferramenta que me está apoiando muito quando eu vejo que estou retroalimentando o karma é uma frase que tu dijiste ayer a respeito de que esse momento alimenta o próximo momento. Então, várias vezes ayer pratiquei isso muito bueno. Tipo, entrei em um veneno, uma turbulência e disse, Shirajan, esse momento vai alimentar o próximo que vem. Então, o que tu vai ser? Hoy se me olvidou completamente, pero ayer estuve super presente com isso. Agora me vem. E era como que desarmado o que eu estava sentindo também. Era como, ok, tu pode elegir agora no próximo momento que tu vai estar sentindo. E aí, para eu entrar no próximo momento, às vezes eu respirava, ou às vezes eu recitava um mantra, ou às vezes eu tinha que ter um puentecito, assim, eu senti depois, que tinha que haver algo que passara para o próximo momento. E sentir de verdade como a autonomia de decidir. Poderia ser que o que me estava molestando volvia mais tarde. Não era uma coisa que resolvia, mas sim determinava a qualidade em que reino eu ia estar nesse momento e em que reino eu queria estar no próximo. Claro, y por eso el control, la misma palabra para control es libertad, ¿cierto? Porque mientras más tenemos Round one, que es autopoder, ¿cierto? Autopoder es control, autocontrol. Más tenemos libertad porque somos libres de las aflicciones. Y eso es lo que en el dibujito del elefante vamos a ver hoy. El elefante es la mente sin poder, el elefante negro sin control, y luego se va convirtiendo en blanco cuando logramos obtener el control de nuestra mente.
¿Sí? ¿Alguien más? Muy bien. Sí, pero ya. Entonces, Eu observei o misto, né? E sempre o que me dava conta de perguntar é qual era a minha intenção aí. Porque muitas vezes ti mesmo passa desapercebido. Tu queres lograr algo e, sem ser honesto, perguntar qual é a minha intenção para isso. E se a intenção é del ego, que bueno que não logra, verdade? Sim. E quando é ao contrário também, se é uma intenção pura e o resultado nem tanto, pero aí tampouco não importa tanto, porque se tu hicesses o melhor, entregasses o melhor e o resultado aparentemente não foi o melhor, por algo não foi. E fluir aí dentro disso, como que com desapego e sem aversão. Né? Porque muitas vezes nós dizemos, não, é desapego, mas não é um desapego verdadeiro, claro, profundo. Né? É deixar para lá. Y no se puede engañar el carro. Como? No se puede engañar Não el se carro. pode. Foi bastante isso da questão de perceber dentro dessa observação de o allá, o acá, percebi essa possibilidade de eleição a cada instante de dizer não, eu estou acá, com toda a atenção que logro ter nesse instante, estou presente, certo? Generando o próximo momento mais consciente, mesmo que esse estar presente anterior tenha sido um estar presente turbulento, para prosseguir sempre com a melhor intenção. Isso foi. Qué bien. Bueno, ayer hablamos de los reinos de existencia, hablamos de los 6 reinos del samsara y hoy vamos a ver qué es la meditación de shamatha, calma mental, porque esa es como la puerta de entrada para las concentraciones superiores. Entonces se dice que los reinos superiores de la forma y los primeros reinos sin forma, en particular el espacio infinito y la cuarta concentración, si ven la tabla en la página 14, la página 14 tiene varios esquemas, el de la izquierda donde dice los 3 reinos, dimensiones, esferas, serían lo que dentro de la rueda del samsara son los reinos superiores de los devas. Tenemos, como dijimos ayer, los devas del deseo, y luego tenemos los reinos de los devas tangibles e intangibles. Entonces, todos los demás reinos se encuentran en la primera parte de la tabla, al final, dice reinos del deseo, porque esta tabla se lee de abajo para arriba. Entonces, abajo están los reinos del deseo, ¿cierto? Por un lado los reinos inferiores y por el otro lado los reinos superiores hasta los devas del deseo. Luego, dentro del reino del deseo, nosotros en este momento nos encontramos con un cuerpo y una mente del deseo, del reino del deseo. Entonces, a través de Shiné podemos alcanzar estos 9 niveles, y cuando tenemos el 9º nivel de Shiné, estamos en esa parte que dice meditación preparatoria. Entonces, esto ya nos da una idea, ¿cierto?, de cuánto se necesita de verdad alcanzar un alto nivel de concentración para poder siquiera ingresar a los reinos tangibles, para poder salir del reino del deseo. Hay que alcanzar Shiné. Entonces, es también a veces una idea errada que he visto en muchos centros de meditación, que las personas van diciendo, no, creo que llegué a la 3ª concentración, no, yo estaba en la 2ª concentración, tal vez mañana llegue a la 4ª. Yo,
¿en serio? Para llegar a la primera concentración quiere decir que terminaste la meditación preparatoria, que quiere decir que alcanzaste los 9 niveles de Shiné y eres capaz de meditar sin distracciones por un tiempo indeterminado, sin necesidades físicas, mentales o emocionales. Más de un día, generalmente, más de 24 horas. Entonces hay como una idea equivocada de lo que son las concentraciones, y en muchos centros de meditación también los instructores dan a veces una idea equivocada y dicen, sí, esa era la segunda concentración. Pero de verdad a mí me parece muy difícil incluso llegar a la primera concentración, porque para eso hay que haber completado la meditación preparatoria, que son los 9 estados de Shiné que vamos a ver hoy, los 9 niveles. Entonces, después de que se termina la meditación preparatoria y se comienzan las concentraciones, es que se puede meditar sobre la realidad última o practicar lo que es verdaderamente vipassana. Vipassana, ¿cierto? La visión profunda comienza después de la meditación preparatoria. Entonces, si estudiamos las escrituras y las instrucciones para lo que es tradicionalmente, según lo explicó el Buda, ¿cierto? El Vipassana, entonces comienza después de la meditación preparatoria, cuando la mente ingresa en los reinos tangibles, a pesar de que el cuerpo se encuentra en los reinos intangibles. Entonces, como había explicado hace algunos días, lo que la gente llama Vipassana en Occidente no es el Vipassana preciso que está explicado, como este que comienza después de la meditación preparatoria, sino son los 4 fundamentos de la atención: prestar atención al cuerpo, a las emociones, a la mente y a los fenómenos externos. Entonces, esos 4 fundamentos de la atención son una técnica de meditación que se utiliza para practicar la calma mental. Es practicar la calma mental basado en los 4 fundamentos de la atención. Porque hay, sí, dice que normalmente nos aferramos a la mente como si fuéramos nosotros, a las emociones como si fueran la identidad del yo, a la mente como si fuera el yo, a las emociones como si fuera la identidad del yo, a los objetos externos como si fueran aquellos que utiliza el yo, y el cuerpo como aquello que el yo posee. Entonces esa es una visión errada, porque este yo no existe, ¿cierto? Y a través de los 4 fundamentos de la atención, que es lo que la gente en Occidente llama Vipassana, pero que no es Vipassana, es decir, se parece a Vipassana, pero técnicamente Vipassana empieza después de la meditación preparatoria. Entonces, ¿cómo puede ser eso Vipassana? A menos que ya tengan Shiné, ya tienen Shiné, practican los 4 fundamentos de la atención, unido, ¿cierto?, con el análisis de la visión profunda, Vipassana. Entonces sí es Vipassana. Entonces nos aferramos a la mente como si fuera el yo, ¿cierto?, a las emociones como la identidad del yo, a los objetos externos como aquello que el yo puede disfrutar, puede utilizar, y al cuerpo como aquello que posee el yo, que contiene el yo, y el yo posee el cuerpo. Y todo eso es a partir de la idea equivocada de que el yo existe. Entonces, gracias a la práctica de los 4 fundamentos de la atención, que es lo que en Occidente llaman Vipassana, se puede intentar, ¿cierto?, eliminar esta visión errónea de la mente como el yo, el cuerpo como lo que el yo posee, los objetos externos, las emociones, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre con la meditación, con este tipo de meditación. Pero vamos a ver lo que es en realidad shamatha, ¿cierto? ¿En qué consiste shamatha? Y antes de entrar solamente en la parte de la explicación técnica de los 9 niveles de shamatha, vamos a hablar sobre la meditación en general. Como vimos, estos reinos de existencia, tenemos los reinos de la forma y los reinos sin forma, y mientras más estemos cerca de los reinos del deseo, más conceptual es nuestra mente. Mientras más nos acercamos a la punta del samsara, más completamente vacía de conceptos se vuelve la mente. Eso no quiere decir que sea algo necesariamente bueno, porque si fuera bueno simplemente no tener conceptos y no pensar en nada, entonces muchos animales que tienen una mente mucho menos conceptual que nosotros estarían cerca de la eliminación. Pero el punto fundamental es que nos sirve tanto la concentración si no hay sabiduría, porque la sabiduría es lo que nos va a ayudar para aplicar el análisis cuando ya tenemos una concentración bastante alta. Entonces, shamatha y vipassana sería, hacen siempre un ejemplo bien claro, que es como una vela que está encendida y hay viento. Entonces, el viento es cuando tenemos la claridad de la visión profunda, pero no tenemos la estabilidad de la calma mental.
Entonces la calma mental lo que hace es como parar ese viento, para que la claridad de la vena, ¿cierto?, pueda estar estable. Entonces eso es lo que necesitamos cuando vamos a meditar, necesitamos claridad y estabilidad. Entonces la calma mental hace que haya estabilidad y la visión profunda nos permite utilizar también esa claridad para penetrar la realidad última. Entonces cuando hacemos meditación necesitamos los dos aspectos, de claridad y estabilidad. Entonces, como mencionaba ayer, en los tiempos del Buda, antes de que él obtuviera este despertar, ¿cierto?, la iluminación, él había practicado por muchos años, muchos maestros hinduistas, y había practicado la meditación, el samadhi, por años y años y años, y había alcanzado todos estos reinos superiores mentales, estos estados superiores de conciencia, y según los distintos maestros, algunos afirmaban que, por ejemplo, el espacio infinito era la liberación, o que nada en absoluto era la liberación, o que la punta del samsara era la liberación. Y esto es porque en estos reinos de existencia también viven ciertos devas, que son los dioses del hinduismo. Entonces, el budismo no dice que eso es incorrecto, que no hay devas. Claro que hay devas. Todo lo que dice el hinduismo es cierto. Y sí hay devas en este nivel y en este otro nivel. Y sí es cierto que Ishvara está aquí. No hay, como decir, no niega la existencia de los devas en los reinos de los devas, porque eso es cierto. Lo que ocurrió fue que cuando el Buda alcanzó el último nivel de concentración, la punta del samsara, entonces él pensaban que él estaba iluminado, y también sus maestros lo reconocían como un ser iluminado, y él se dio cuenta de que no, decía no, sigue siendo, no es la liberación, hay algo más, decía hay algo más, pero no sé qué es. Entonces él había logrado, por su buen karma también de las vidas pasadas y su sabiduría, sentir que había algo más. Y lo que ocurre cuando hay esa idea de unión con el Atman que tiene el hinduismo, o la unión con la conciencia universal, ¿cierto?, la unión con Dios también, es porque en esos niveles de conciencia tan altos hay una disolución de la identidad. Entonces, ¿qué somos? ¿Cierto? Tenemos una mente, y nuestra mente se aferra a ciertas características que tenemos, tanto mentales como físicas. Se aferra a nuestra idea de nosotros, ¿cierto?, y construye una identidad a partir de mis emociones, la manera en la que pienso, los conceptos que manejo, etcétera, etcétera. Pero esa identidad es 100% conceptual. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Si miráramos solamente la mente no conceptual, todos somos iguales. ¿Se entiende? Porque la mente no conceptual no hay características. Y nosotros solamente nos diferenciamos de los demás por esas características conceptuales que surgen de la mente más burda. Entonces, si todos tuviéramos solamente la mente sutil, no habría absolutamente ninguna diferencia, no habría distintas identidades. Entonces, hay como una mente muy sutil, y luego se van formando distintas mentes burdas y burdas hasta llegar a las más burdas, y luego las aflicciones, ¿cierto? Entonces, este proceso, estos niveles de conciencia son exactamente los mismos que vemos en esta tabla. En el reino del deseo están las mentes más burdas, las mentes conceptuales, las aflicciones, emociones negativas. Y luego, en el reino de la forma, hay menos aflicciones, pero todavía hay conceptos, y luego los conceptos se hacen más y más sutiles, y cuando vamos subiendo a los reinos intangibles, los conceptos empiezan a desaparecer, y en la punta del samsara ya no hay nada. Hay solamente conciencia, cognición sin conceptos, ¿cierto? Entonces, hay nada en absoluto, nada en absoluto, y punto del samsara son los reinos más no conceptuales que existen. Y nosotros en este momento, en realidad, podemos acceder a todos estos reinos porque son simplemente estados de conciencia, y ya tenemos la conciencia, es exactamente lo mismo. Es decir, el proceso de conceptualización y creación de la identidad que va desde la mente sutil hasta las aflicciones que tenemos dentro de nosotros es el mismo recorrido, ¿cierto? Son los mismos niveles que vemos en esta tabla, los reinos del deseo y los reinos sin forma. Entonces, eso es lo que ocurre. Tenemos esta mente sutil, que es no conceptual, y luego se va volviendo burda a medida que entramos en contacto con los objetos externos y con las ideas, emociones, etcétera, etcétera. Entonces,
Lo que se buscaba con esas meditaciones que hacía antes el Buda, las meditaciones hinduistas, era llegar a los reinos superiores de existencia hasta llegar a los reinos intangibles, y la punta del samsara también en nada en absoluto, como no hay conceptos, no hay características que puedan formar la identidad. Entonces hay una sensación de que desaparece el yo, ¿cierto? De que desaparece la identidad. O que por eso en todas las filosofías o religiones hay una idea de unir la unión con Dios, ¿cierto? La famosa unión del alma con Dios, la unión del alma con Brahma, la unión del alma con el Atman, el alma universal. Todo esto es simplemente porque se disolvía la identidad. Entonces, al no tener características, al no tener una parte conceptual a la que la mente se puede aferrar e identificar, ¿cierto? Con yo, parece que se disuelve el yo. Pero eso no quiere decir que se haya eliminado el aferramiento al yo. Está simplemente dormido porque no hay conceptos. ¿Por qué? Porque si se eliminara totalmente el aferramiento al yo, entonces nunca se volvería a bajar, ¿cierto?, a los reinos del deseo. Pero entonces ese fue el punto que diferenció la meditación budista de la hinduista en los tiempos del Buda. Eso es como su innovación, ¿cierto? Él descubrió que incluso en los reinos intangibles, en los puntos más altos de concentración, seguía existiendo aferramiento al yo, y que esa disolución del yo era una ilusión y ocurría simplemente por la ausencia de conceptos. Entonces eso fue lo que le hizo tratar de buscar la manera de salir completamente de esta tabla, ¿cierto? Salir de la existencia cíclica. Y ahí entró todo el, por así decir, descubrimiento o la idea de la ausencia de yo y de cortar de raíz la ausencia de yo. Por eso van a ver en muchos textos budistas siempre dice cortar de raíz, cortar de raíz. De raíz quiere decir eliminar la mente que se aferra a la existencia verdadera del yo completamente para que no vuelva a bajar. Entonces, para la meditación budista, estos últimos reinos de la esfera intangible son demasiado poco claros. No hay claridad suficiente para poder percibir la realidad última. Entonces, no se aconseja, de hecho, subir tanto a los niveles tan altos de conciencia, porque es demasiado, dice que hay poca claridad. Literalmente en los textos dice, los reinos del deseo son demasiado, ¿cómo decir?, perturbados, ¿cierto? Como que hay mucha perturbación, distracción, pero los reinos superiores, refiriéndose a los reinos intangibles, son demasiado poco claros. Entonces, es como, para entender la vacuidad, necesitamos una vía de medio también, entre el reino del deseo y los reinos donde no hay conceptos, donde hay solamente conciencia. Por eso lo ideal sería después de la cuarta concentración, donde dice espacio infinito, conciencia infinita. Cuarta concentración, espacio infinito y conciencia infinita son las dimensiones ideales para meditar sobre la vacuidad. Hormiguita. Tenía una hormiguita. Entonces, vamos a ver los tipos de meditación. Hay varias divisiones, distintos tipos de meditación. Aquí tenemos 5. La primera división es meditación analítica y meditación contemplativa. La meditación analítica es aquella en la cual observamos un concepto, una idea, un objeto o cualquier situación y la analizamos, ¿cierto? Tratamos de ver un determinado aspecto o de enfocarla de una determinada manera. Mientras que la contemplativa es aquella en la que estamos simplemente desarrollando concentración. Estamos viendo un objeto y desarrollando concentración, tratando de no distraernos de la imagen mental de ese objeto. Una vez más, quería repetir que la concentración es una cualidad mental y que por lo tanto se desarrolla en la conciencia mental y no en las conciencias de los sentidos. Entonces, para practicar verdaderamente la calma mental, lo ideal es crear dentro de nuestra mente una reproducción del objeto de observación. Sí, por lo general un objeto visual es recomendado porque la conciencia visual es a la cual prestamos más atención durante el día, ¿cierto? Estamos todo el tiempo viendo. A veces no escuchamos, no leemos, no sentimos, ¿cierto? Y no estamos sintiendo sabores, pero los objetos visuales están siempre presentes, lo estamos todo el tiempo buscando. Entonces la conciencia visual es como
aquella a la que prestamos más atención de todas nuestras conciencias sensoriales. Y por eso se recomienda meditar sobre un objeto que pueda ser percibido por la conciencia visual, pero no a través de la conciencia visual, sino a través de la conciencia mental. Entonces lo que se hace es reproducir este objeto mentalmente y tratar de observar sus características sin perder de vista la totalidad del objeto, como al mismo tiempo los detalles y la totalidad del objeto. Entonces, esta concentración, esta manera de meditar, observando nada más, sin analizar, sin opinar sobre el objeto, es la calma mental. Y es la meditación analítica, pero la meditación contemplativa. Luego tenemos la meditación analítica, que observa el objeto, y aquí está conectada con Vipassana, pero Vipassana es siempre meditación analítica. La meditación analítica no siempre es Vipassana. Por ejemplo, podríamos estar constantemente pensando, analizando, y eso es meditación analítica. Cuando reflexionamos sobre un tema, cuando reflexionamos sobre lo que aprendimos en la mañana, cuando leemos y dejamos de leer por un momento y comenzamos a analizar, ¿cierto? Para tener una comprensión más profunda de lo que acabamos de leer, todo eso es meditación analítica. Pero no necesariamente es Vipassana, porque para que sea Vipassana o la visión profunda debemos tener Shiné, debemos tener la calma mental. Entonces, Vipassana es como un término muy técnico y viene después de los 9 niveles de Shiné. Entonces, podríamos tener meditaciones analíticas que son unidas a la meditación en sí, a la concentración, pero también podemos estar haciendo muchísima meditación analítica constantemente todo el día sin necesariamente haber desarrollado la concentración o sin estar sentados en concentración. Entonces, todo ese análisis mental que hacemos de un objeto positivo, entonces eso es meditación analítica, porque técnicamente no llamamos meditación cuando tenemos un objeto mental negativo. Entonces, eso no entraría en la definición de meditación, porque la meditación debe tener siempre un objeto positivo que nos ayuda a mejorar. Entonces, esos son los dos tipos, meditación analítica y contemplativa. Dentro de la visión profunda, Vipassana, tenemos una parte conceptual y una parte no conceptual. Entonces, al principio, ¿recuerdan cuando hablamos del sendero de la unión? Que ocurría en el momento en que surgía una visión de la vacuidad que era el resultado de la unión de karma mental y visión profunda, ¿cierto? Entonces, esa primera comprensión, que es la unión de karma mental, meditación contemplativa, y visión profunda, meditación analítica, ese primer momento es conceptual. Entonces, a pesar de que tenemos un nivel muy alto de concentración, todavía hay un nivel conceptual, que es lo que estamos utilizando para practicar la meditación analítica de la visión profunda. Solo que a medida que nos familiarizamos con el objeto más y más y más, entramos en el sendero de la visión, donde ocurre la primera visión no conceptual, es decir, la visión directa de la realidad última. Ese es un ejemplo de visión profunda no conceptual. Es como un análisis tan sutil, pero tan sutil, en el que ya no hay conceptos, sino que son como impulsos de la mente hacia eso que estamos tratando de entender, pero no hay conceptos. Entonces sigue llamándose analítica porque está tratando de penetrar esa realidad última. Es como si la mente, cuando hay una visión profunda, no conceptual, es como si una parte de la mente recordara el análisis, pero la parte consciente, lo que está ocurriendo en ese momento son como impulsos. Es más como un impulso de entender, más que el pensar en entender. Pero sigue siendo meditación analítica, porque estás interactuando con el objeto de observación. En la meditación contemplativa no se interactúa con el objeto, está el objeto y lo observas. En la analítica tratas de interactuar, tratas como de entender, ¿cierto? Y cuando es no conceptual, ya no hay una mente que está intentando pensar, sino solo la acción de entender. Y eso ya es, de ahí a la percepción directa de la vacuidad ya queda muy poco. Entonces eso es un poco, por un lado, analítica y contemplativa. Luego la segunda división, visión profunda, karma mental. La karma mental es contemplativa, la visión profunda es analítica.
y de la visión profunda podría ser conceptual o no conceptual, que es nuestra siguiente división. La letra C, tenemos meditación conceptual y meditación no conceptual. La meditación no conceptual, a pesar de que parecería la más fácil, es en realidad la más difícil, porque aunque estemos intentando practicar la meditación contemplativa, llegan conceptos, todo el tiempo llegan conceptos. Entonces, se intenta con la meditación no conceptual tratar de que los conceptos, que son como las nubes en el cielo, ¿cierto?, de dejarlos pasar sin forzarlos, hasta lograr percibir el objeto de observación, o en el caso de la meditación no conceptual sobre la mente misma, hasta permitir que este estado natural de la mente pueda salir a flote. Entonces, eso sería meditación no conceptual. Y la meditación conceptual, por otro lado, podría ser en nuestra vida cotidiana, como decía antes, leyendo un libro, reflexionando, pensando sobre algo que escuchamos, tratando de comprender. Y por eso ven que la meditación conceptual aquí está conectada con los tres tipos de sabiduría: del escuchar, del reflexionar y del meditar. Entonces, ese es otra división de la meditación. En este esquema vemos que está la meditación del escuchar, del reflexionar y del meditar. Porque dijimos que meditación significa simplemente familiarizarse. En el caso de la meditación budista, familiarizarse con un objeto correcto, con un objeto virtuoso, positivo. Entonces, la meditación del escuchar, o familiarizarse al escuchar, prácticamente es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Es conceptual, estamos recibiendo una información y la estamos tratando de procesar y de comprender, nos estamos familiarizando con esa información. Luego, en la tarde, cuando piensan sobre lo que han escuchado en la mañana, ya es una sabiduría que surge del reflexionar y es mucho más profunda de la que surge al escuchar, porque la que surge al escuchar tiene como una conexión con la información que viene de afuera, tiene una conexión con el objeto externo, mientras la sabiduría del reflexionar es como una comprensión más profunda, ¿cierto?, que surge dentro de nosotros por nuestro análisis personal y nuestra comprensión individual de la enseñanza. Entonces, se dice también que es más profunda porque es más personalizada, ¿cierto? Es algo interior, y la comprensión que surge del reflexionar puede ser muy profunda y muy intensa, a pesar de que todavía no esté unida con la meditación o que no sea no conceptual. La sabiduría que surge de la reflexión es importantísima, porque eso es lo que va a hacer que nuestra sabiduría o nuestra comprensión de la enseñanza sea estable. Si nos quedamos solamente con el escuchar, entonces puede que más adelante se nos olvide o perdamos ¿saben cuando se entiende algo y hay como una sensación? ¿Cierto? Esa sensación como que, wow, lo tengo, lo entendí. Pero si no continuamos alimentando esa sensación para que quede de manera estable dentro de nuestra mente, se va a perder. Por eso es importante tener la sabiduría del reflexionar, porque entonces no se pierde ese momento inicial de wow, lo entendí. Y luego te olvidas. Si no te olvidas, se pierde. Simplemente es como si se desvaneciera, como si se esfumara de nuestra mente. Ay, pero yo lo había entendido, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, para que no se pierda ese momento de comprensión, practicamos la sabiduría del reflexionar, para seguir alimentando esa sensación de haber comprendido. Y se alimenta, y luego se pasa a la sabiduría del meditar. Pero estos tipos de sabiduría debemos siempre recordar que dependen uno del otro. No podemos tener una sabiduría del meditar sin haber reflexionado, no podemos tener la sabiduría del reflexionar sin haber escuchado. Sí. Eu queria que tu desses exemplo, por favor. Uno tem momento desse de conexão forte, sente que entrou em estado distinto e viene a questão de repetir o estado, de querer pouco como que para gravar, estar en ele. Sí. Pero aí tu dizes que seria bueno reflexionar. Entonces,
¿Cómo sería ese reflexionar ahí? Reflexionar simplemente es tratar de repetir ese estado. Es tratar de repetir ese tratar de- reflexionar. Sí. Porque pensei que reflexionar tenía a ver con entender lo... Claro, es que el estado mismo es una comprensión. Es la comprensión. Es la una comprensión comprensión, es el estado. pero entender sería entrar con algo más de un raciocinio ahí también, ¿o no? Claro, pero el primer momento cuando surge la comprensión del escuchar ya es un raciocinio, como has dicho, ya es una mente analítica. Por ejemplo, cuando estábamos explicando la vía del medio, ¿cierto? Hubo algunas partes donde hablamos de las dos realidades siendo una sola, que muchos dijeron, wow, ¿cierto? Ese momento fue una sabiduría que surgió del escuchar. Pero luego en la tarde, cuando trataron de recordar, ¿cierto? Recordar, si volvió a surgir esta comprensión de, wow, lo entiendo, me encanta, lo entiendo, esa fue la sabiduría que surgía del reflexionar. Porque ya no venía del instructor o del libro, sino de tu propia mente, de tu propio razonamiento. Entonces, esa es la sabiduría del reflexionar. Y cuando esa sensación de comprensión se vuelve todavía más estable y la repites y la repites tratando de concentrarte, entonces esa es la que surge del meditar. Y cuando la comprensión ya se vuelve no conceptual, entonces ahí entras en la parte no conceptual de la sabiduría de la meditación, que es solo una sensación, ¿cierto? Entonces es como si esa sensación estuviera siempre presente, pero al principio está acompañada por conceptos. Y a medida que se hace más y más estable, dejas de necesitar los conceptos para inducir la comprensión. Entonces eso es lo que se hace con el verdadero vipassana, con la meditación sobre la realidad última. Inducir esa sensación de comprensión, primero a través de los conceptos, y luego poco a poco, como el fuego quema la madera, ¿cierto? Desaparecen los conceptos. Es muy sutil, pero todos lo hemos sentido, ¿cierto? Entonces ahí tenemos estos tres tipos de meditación. El escuchar es conceptual, del reflexionar es conceptual y del meditar puede ser tanto conceptual como no conceptual. Y luego tenemos una quinta división de la meditación, de los tipos de meditación. Tenemos la meditación sobre objetos sensoriales, sobre objetos mentales y sin objeto. El primer tipo de meditación sobre objetos sensoriales no quiere decir sobre conciencias sensoriales, son objetos sensoriales que reproducimos en la conciencia mental. El segundo tipo, objetos mentales. ¿Qué serán los objetos mentales? Los objetos mentales son todos aquellos objetos de observación que no pueden ser percibidos por las conciencias sensoriales, sino solamente a través de la conciencia mental. Entonces, estos son los conceptos, ideas, ¿cierto? Análisis, emociones también, cuando meditamos sobre las emociones. Esta es una meditación sobre un objeto mental, porque para el budismo las emociones son objetos mentales. ¿Y cuál será el último tipo de meditación? Sin objeto. ¿Cómo puede haber una meditación sin objeto? Si la mente, por definición, es un sujeto y necesita un objeto. Entonces, esto podría conectarse con la famosa Rigpa, ¿cierto? La meditación sin objeto, simplemente morar en la naturaleza de la mente o observar la mente misma libre de conceptos. Y ahora quisiera que pasáramos rápidamente a la página 1, a la primera tabla, y vamos a ver las divisiones entre burdo, sutil y muy sutil que encontramos allí. Podemos relacionarlo con esta última división de la meditación. ¿Cuál es la mente burda? Conciencias sensoriales, ¿cierto? Objetos de los sentidos. La mente sutil, conciencias mentales, objetos mentales. Y la muy sutil, mente de clara luz, naturaleza búdica. Entonces vemos que los tres niveles de meditación, estos tres tipos de meditación, divididos en los objetos, en el tipo de objeto, está conectado con los tres niveles de mente, ¿cierto? Burda, sutil y muy sutil. Entonces, pusimos como ejemplo de mente y cuerpo burdo el cuerpo físico y las conciencias sensoriales. Por eso, el tipo de meditación más básico es sobre objetos sensoriales,
sobre los objetos que normalmente percibimos a través de las conciencias sensoriales. ¿Sí? Tu pudieras dar um exemplo de cada como meditar focando no objeto sensorial, después qual seria isso que eu estou perdido? Si todas las meditaciones, cuando tienen una imagen y cierran los ojos y visualizan, por ejemplo, la imagen de tara verde, esa sería sobre un objeto sensorial, porque es visual. Me explico. Todo cualquier objeto que tengas, que tenga forma, color, olor, sonido, textura, todo eso es del primer tipo. Pero siempre debemos recordar que no es una meditación en la que entro directamente en contacto con ese objeto sensorial a través de las conciencias sensoriales. Lo que estoy concentrándome sobre la reproducción mental del objeto sensorial. Como cuando te dicen pon una imagen de Buda enfrente de ti, ¿cierto? Y cierra los ojos y reproduce esa imagen en tu mente. Sería eso. No sería el momento de ver la imagen de Buda, sino cuando lo reproduces en tu mente. Cuando el objeto que estamos analizando puede ser percibido a través de las conciencias sensoriales, es decir, tiene características sensoriales, ¿cierto? Entonces, esa es una meditación sobre objetos sensoriales. Cuando el objeto sobre el cual estamos meditando es mental, puede solamente ser percibido a través de mi mente, entonces eso es un objeto mental. Y recuerdan cómo las 5 energías sutiles son inseparables de las emociones. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? Que los humores, ¿cierto? Y estas energías sutiles son inseparables de la conciencia, de las emociones. Por eso se conecta con la meditación sobre objetos mentales. Cuando meditamos sobre el amor, la compasión, meditamos sobre mi tristeza, mi rabia, mi envidia, etcétera, etcétera. Todos esos son objetos mentales. Y también objetos mentales son conceptos elaborados, como ahora voy a meditar sobre la impermanencia, ¿cierto? Y a pesar de que puede que estés utilizando una imagen genérica de una mesa, por ejemplo, estás tratando de analizar la impermanencia de la mesa, en realidad es un objeto mental porque el foco es la impermanencia de la mesa. ¿Me explico? La impermanencia de la mesa. Entonces es un concepto, es un objeto mental. Y yo creo que la mayoría de las veces estamos meditando sobre objetos mentales porque estamos usando mucho nuestra mente conceptual. Entonces, raras veces estamos meditando sobre objetos sensoriales. La meditación sobre objetos sensoriales está más conectada con la calma mental y con la meditación contemplativa. Entonces vemos todas las conexiones, ¿cierto? Objetos sensoriales, conciencias sensoriales, meditación contemplativa, calma mental. Mientras que los objetos mentales están más conectados con la meditación analítica y con la visión profunda, con los conceptos, con las emociones. Claro que puede haber una meditación sobre objetos mentales que es no conceptual. Y luego tenemos la última, la meditación sin objeto, que ya va un poco más allá, va más allá de los conceptos, y es aquella que trata de reflejar la naturaleza misma de la mente, la famosa Rigpa del Dzogchen, ¿cierto? La meditación sin objeto, también le llaman shamatha sin objeto, también puede ser la meditación de la mente de clara luz, o meditar sobre la naturaleza de la mente. Entonces, algo bien interesante es que esta meditación sin objeto al principio podría parecer como un gran vacío, como que no se experimenta nada. Pero a medida que nos vamos acercando a la práctica de percibir la naturaleza de la mente, nos damos cuenta que la naturaleza de la mente está siempre presente, 24 horas, y que está presente incluso cuando estamos hablando, o comiendo, o bailando, o haciendo cualquier acción. Entonces, en ese momento, a pesar de que se le llama sin objeto, está llena de objetos, solo que se le llama sin objeto porque no estamos observando esos objetos, sino la mente, la capacidad cognitiva pura, primordial de la mente. En este instante la estamos viendo, pero no la podemos percibir, ¿cierto? Entonces eso sería sin objeto. ¿Hay alguna pregunta sobre los tipos de meditación?
Quando tu disse para não meditar em el amor, em la compasión, eu entendo mais porque eu não entro como nessa energia. Pero como é meditar sobre mi rabia e mi tristeza? É uma meditação analítica? Tem como objetivo de sair da sensação de rabia e de tristeza? Porque siento quando medito em mi rabia e mi tristeza, a vezes entro mais em tristeza. Claro, claro, no es meditar, no es familiarizarte con la rabia, por supuesto que no. Hay dos formas, ¿cierto? La versión del sutra, la versión del tantra. El sutra trata de deshacerse de esa emoción, cambiar el enfoque mental, analizar las razones, por qué me está pasando, el karma, etcétera, etcétera. Y la versión del tantra la veremos mañana. Sí. Por favor, la meditación sin objetos es la del autoconocedor. Usamos el autoconocedor. ¿Recuerdas que casi nadie acepta la existencia del autoconocedor? Entonces no podría decir que sí, porque si dijera que sí, estaría admitiendo que todas las escuelas aceptan el autoconocedor. El autoconocedor es como, para ellos es una cosa muy sutil, es como una conciencia adjunta, como un anexo, que está con todas las conciencias. Pero no sería exactamente el del autoconocedor. Además, otra de las razones por las que se refuta el autoconocedor es porque dice que la conciencia no se puede percibir a sí misma. Igual que una vela no se puede alumbrar a sí misma. La llama de la vela no se puede alumbrar a sí misma. Entonces la conciencia tiene esa cognición, ¿cierto? Y esa cognición es como la luz de la vela, porque alumbra la realidad, te permite percibir esa realidad claramente. Y el Buda decía que así como la vela no puede alumbrarse a sí misma, no la vela, la llama de la vela está iluminando, pero no se puede iluminar a sí misma, porque ella misma es luminosa. Entonces ocurre lo mismo con nuestra conciencia. Ese es el argumento que utilizan para refutar también este autoconocedor, ¿cierto? Porque la conciencia no puede percibirse a sí misma. Entonces, ¿cómo podemos meditar sobre nuestra mente si la conciencia no puede percibirse a sí misma? Es porque no tenemos un solo tipo de conciencia. Tenemos muchos niveles de conciencia que existen a la vez. ¿Alguna vez han intentado meditar sobre el observador y luego observar el que está observando? ¿Cierto? La parte que está observando. Entonces, ahí es muy claro que hay muchos niveles de conciencia. Hay como un nivel de observador que está viendo lo que estoy pensando, está viendo mis pensamientos. ¿Y qué pasa si tratas de observar el observador? Es como si dieras un paso atrás. Pero en ese caso nos damos cuenta claramente que no es el observador observándose a sí mismo. Es como si naciera otro observador que está observando al observador. Entonces esa es la explicación. Cuando meditamos sobre la mente, cuando observamos la mente, no es la mente que se mira a sí misma. Son distintos tipos de conciencia que se observan entre ellos. A ver, si entendí bien, la meditación con objetos mentales, la conciencia está observando los conceptos, las emociones. La meditación sin objeto no es que la conciencia está consciente de sí misma, sino que está observando la conciencia mental sin conceptos. O está observando los conceptos de la conciencia mental, o está observando el observador que observa los conceptos. O puede ser de muchas maneras, pero lo más importante de la meditación sin objeto es que la mente no se está enfocando en ningún objeto, sino en la mente misma. Se pueden haber objetos. Bueno, claro, en este mismo momento, mientras estamos hablando, podríamos estar haciendo la meditación sin objeto. Porque no nos estaríamos, a pesar de que estamos hablando y que hay conceptos, una persona que es un verdadero practicante, ¿cierto?, del Rigpa, en este instante, mientras estamos hablando, puedo estar claramente percibiendo mi cognición, mi capacidad cognitiva de la mente. Entonces, a pesar de que hay un objeto, porque estamos hablando, yo no estoy enfocada en este objeto, sino en mi claro conocedor, mi capacidad de percibir claramente. Eso sería sin objeto. Es la conciencia, está enfocada en la conciencia. Y está más cerca de la naturaleza de la mente. Toda la meditación sobre la naturaleza de la mente debería ser una meditación sin objeto. Porque la naturaleza de la mente es clara luz, es vacuidad. Sí. 3 de 1. Muy bien. La minha sigue lá da Tirajan. Ela falou que quando sente, por exemplo,
la rabia, ¿no? Si ela se aprofunda en la cosa, se queda más todavía. Y tú contestaste que no es para familiarizarse con la rabia, ¿no? Familiarizarse es como que quedarse un poquito adicta a la cuestión, ¿verdad? Siempre allí, que Sí, acostumbrarse. Acostumbrarse, se retroalimenta. Exacto. Pero existe una posibilidad de hacer un contacto con esta entidad, vamos a decir, de la rabia y acolherla y escuchar lo que ela está querendo decir y mirarla como una parte de una que está querendo chamar una atención a sí mismo para ser Sí, eso sería una meditación analítica también, una meditación analítica sobre las emociones, claro que sí. Pero eso entonces no sería tú dices, para el sutra es deshacerse. Sí, pero a través de tu análisis de la rabia ya dejas de estar con rabia. Entonces es otro método para liberarse de la rabia. O sea, sí, entrar en la cuestión y sentirla, desglosar, o sea. Pero eso no hace que se intensifique la rabia, ¿verdad? No, al contrario, eso la pierde la existencia, es ¿no? lo mismo. Sí. Gracias. Você já falou isso, por exemplo, o Shamatha e o Vipassana dentro da Hinayana é diferente, como se fosse pelo Mahayana y Vajrayana, ¿no? No, la base es la misma. De hecho, Shamatha es lo único que es idéntico para todos los vehículos. Todos es igual, lo que cambia es el objeto. Por ejemplo, los Hinayana tienden más a meditar sobre la respiración para calmar la mente, ¿verdad? En el Hinayana se medita mucho sobre imágenes de divinidades, imágenes de Buda, y también se hace mucha meditación analítica porque la bodhicitta es siempre meditación analítica. La bodhicitta, la compasión, todo eso necesariamente es meditación analítica. Y luego para el Vajrayana, el vehículo del Tantra, tenemos toda la parte de calma mental que es idéntica al Hinayana y al Mahayana para desarrollar concentración, solo que encima de eso le agregan la visualización, que es que estás construyendo algo en tu mente, y esos son todos objetos mentales, porque a pesar de que tienen formas y colores, son objetos que con los cuales no interactúas, no interactúas con el mandala de Heruka, ¿me entiendes? Con las conciencias sensoriales, no lo haces. Entonces todo eso se le agrega el aspecto de la visualización a la meditación con objetos mentales en el Tantrayana. Y luego el Vipassana, en el Hinayana es sobre la ausencia de Dios de la persona, en el Mahayana sobre la inexistencia intrínseca de los fenómenos, y en el Vajrayana el Vipassana va a ser igual sobre la inexistencia intrínseca de los fenómenos, pero el objeto, es decir, la base sobre la cual se va a analizar la vacuidad para el Vajrayana es la visualización del mandala. Entonces no estás analizando la vacuidad de algo con lo cual entras en contacto con tus conciencias sensoriales, sino la vacuidad de algo que has creado con tu propia mente. Por eso Tantra significa tejido, ¿cierto? Porque estás tejiendo algo con tu mente. E só você pode repetir isso que você falou, que o Vipassana aqui no Ocidente, que na verdade não é o Vipassana autêntico, né? No es que no es auténtico, es que no corresponde a la definición de lo que las escrituras llaman o Shamatha, os 9 niveles, por isso, né? Pero como se chamou mesmo as 4 atenções? fundamentos de la atención. Os 4 fundamentos da atenção. Quais são esses fundamentos? Cuerpo, emociones, mente y objetos externos. Graças. Se tu praticas uma meditação com um objeto, pero chega no ponto que tu já não observa mais o objeto, tu se tornas o objeto. Tu compreende o corpo do objeto e tudo mais, pero não estás visualizando. Tu és o objeto. Isto está em uma meditación analítica, contemplativa. Si estás observando el objeto y se pierde la claridad del objeto, a pesar de que tienes una idea del objeto, entonces eso es un error de la meditación. Y lo vamos a ver, es el conejito. El conejito del elefante es eso. Ahorita lo vamos a ver.
segunda parte. E ok. Mas se você não é perder a qualidade do objeto, é como se eu não posso explicar, não consigo explicar com palavras, é como se estou visualizando a cadeira. E chega a um ponto de visualização da cadeira que já não sou eu observando a cadeira, eu sou a cadeira. No sabría, habría que ver si eres Chiktamatva, entonces te dirían que es perfecto porque desaparece la dualidad de objeto y sujeto, pero no sé, habría distintos casos. ¿Cuál es el objeto? ¿Había alcanzado concentración? ¿No había concentración? ¿Estaba solamente tratando de mantener la mente en el objeto? ¿O estaba analizando algo del objeto? ¿Había concepto? ¿No había concepto? No sé, no sabría con precisión. Podría ser muchas cosas. Podría ser también pesadez, que es el conejito. Cuando dicen que hay un objeto y que el objeto, a pesar de que está presente y estamos concentrados, pierde claridad y entramos como en un estado de feliz tranquilidad, total paz, pero sin la claridad necesaria. Eso nos impide avanzar en la concentración y es pesadez, por eso es una distracción sutil. ¿Sí? Pero no podría decir que es eso o no es eso porque, no sé, casos distintas. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre estos tipos de meditación? Tipos de meditación. Entonces, como vimos, todos los tres, Hinayana, Mahayana y Tantrayana, tienen en común shamatha, es idéntico. La práctica de shamatha es idéntica, lo que cambia ligeramente es el objeto de observación para desarrollar la calma mental. El Hinayana hace mucho énfasis en la respiración, en observar la respiración. ¿Por qué? Porque nos dice la meditación hinayana que es tan útil observar la respiración para desarrollar la calma mental. Esto es porque la respiración es uno de aquellos pocos actos que hacemos sin pensar. No necesitamos una motivación, una intención o pensar en respirar para respirar. Entonces, como naturalmente respiramos, si nos enfocamos en la respiración, hay más posibilidades de que disminuya la mente conceptual, ¿sí? Porque estamos simplemente siguiendo un acto natural del cuerpo, no estamos agregándole ninguna función, concepto, idea, nada, no estamos analizando, estamos solamente siguiendo con nuestra mente la respiración. Entonces para el Hinayana es muy importante enfocarse en eso, en la respiración, porque es un acto natural involuntario para el cual no necesito activar mi mente conceptual, ¿cierto? No necesito activar mi mente conceptual para percibir mi respiración. Entonces, si nos concentramos sobre la respiración, la mente se calma automáticamente. Además, recordemos que la mente sutil y la energía sutil son inseparables. Entonces, también si observamos el viento, ¿cierto? El aire que entra dentro de nosotros, estamos como dirigiendo la conciencia a ese aire y entonces nos surgen conceptos. Luego, para el Mahayana, el objeto de meditación cuando se practica la calma mental, generalmente se aconseja que sea un objeto, una imagen del Buda, una imagen virtuosa, por así decirlo, de una divinidad de meditación o de un símbolo de Dharma. Y esto es porque para el budismo Mahayana siempre debemos intentar acumular mérito y sabiduría al mismo tiempo. Entonces la concentración nos va a servir para acumular sabiduría. Pero si tenemos como objeto de concentración un llamado objeto virtuoso, entonces también estamos acumulando mérito. Entonces por eso la meditación Mahayana siempre necesita un objeto de observación virtuoso, por así decirlo, una imagen del Buda o algo que nos sirva para meditar, que al mismo tiempo nos hace acumular mérito por estar entrando en contacto con esa imagen iluminada, que se le llama, ¿cierto?, sagrada, virtuosa, iluminada. Y también hay otro aspecto que nos hace
familiarizarnos nos pone huellas kármicas positivas en nuestro continuo mental. Entonces, si meditamos, por ejemplo, 4 horas sobre la imagen del Buda Sakyamuni, es más posible que soñemos con la imagen del Buda Sakyamuni por la fuerza de la costumbre, por la fuerza de la familiarización. Y eso es muy importante porque crea huellas kármicas positivas. A pesar de que no estemos teniendo mucho éxito en nuestra concentración, por lo menos hemos tenido por 4 horas la imagen del Buda, una imagen positiva en nuestra mente, y eso dice que es bueno para nuestras huellas kármicas. Sí, en cambio, y eso, bueno, como hablaba la otra vez Matsuri sobre la película que vio, que había mucha sangre y luego tenía miedo de soñar con sangre. Es por eso, para el budismo todo lo que percibimos deja huellas kármicas en nuestra mente. A pesar de que no creemos un karma, de que no se crea un karma, pueden estarse creando huellas kármicas. Entonces imaginémonos la cantidad de huellas kármicas que se crean en nuestra mente cuando salimos a pasear por la ciudad por 1 hora. ¿Qué ocurre? Soñamos con cosas con las que ni siquiera nos dimos cuenta, pero se metieron en nuestra mente. Entonces, si tenemos como objeto de observación un objeto virtuoso, un objeto que nos tranquiliza, que pone huellas kármicas positivas, como cuando te dicen que sueñas con los angelitos, tal cual. Para poder soñar con los angelitos hay que visualizar los angelitos. Si solo vemos cosas feas y solamente vemos violencia, ¿cierto? Publicidad en las calles, cosas horribles o cosas que se convierten en objeto de deseo, que se convierten en objeto de aversión, imagínense la cantidad de huellas kármicas que están constantemente generándose en nuestra mente, y por eso es mucho más difícil meditar cuando tenemos esa lluvia de huellas kármicas ante nosotros. Como decía siempre Geshe Tseram, no sé si recuerdan, él decía que es muy increíble que la sociedad hoy en día no solamente no trata de disminuir esos inputs, esas huellas kármicas negativas que se crean en nuestra mente, sino que las trata de aumentar y las trata de percibir como algo positivo, ¿cierto? Todas esas imágenes, sonidos, situaciones que hacen que aumenten nuestras aflicciones, porque hacen que aumente nuestro deseo, hacen que aumente nuestro apego, hacen que aumente nuestra aversión, hacen que aumente nuestra tristeza, ¿cierto? Por la publicidad es muy loco. Entonces, en lugar de ayudarnos, hace que aumenten nuestras aflicciones. Y ese es uno de los problemas de la sociedad moderna, que es percibir las aflicciones como algo positivo, ¿verdad? Si alguien no reacciona, no tiene rabia, entonces no es positivo. Si alguien no tiene apego, entonces le pasa algo raro. Y toda la publicidad, todos estos inputs que vienen de afuera, más bien tratan de hacer que aumente nuestro deseo, ¿verdad? Que aumente nuestra aversión. Y ese es un problema muy grande, porque aunque estemos conscientes de esto, a nivel inconsciente estamos siendo bombardeados y estamos creando huellas kármicas. Entonces, por eso el objeto de observación Mahayana es un objeto virtuoso, porque así se crean huellas kármicas positivas. Los budistas Mahayana dicen que incluso un animal que percibe la imagen de un Buda, aunque no entienda nada, está teniendo una huella kármica positiva. Por eso también incluso los sonidos, los mantras pueden ser huellas kármicas positivas. Por eso la Masopa Rinpoche en muchos centros pide que haya todo el tiempo mantras sonando y que los animales también puedan escuchar los mantras para que todos tengan huellas kármicas positivas. También en el Instituto Lama Tsongkhapa, donde estudiantes de ir a la India, Geshe Champa Gyatso había pedido que no cercaran el instituto porque era un instituto muy grande y se podía entrar por cualquier parte, se entraba al instituto por cualquier lado, podrían entrar. Entonces habían estatuas en la gompa, cosas que se podían robar. Y Geshe Champa Gyatso dijo que no lo cercaran, porque así, aunque vinieran los ladrones, aunque vieran la estatua del Buda, por lo menos iban a tener una huella kármica positiva al ver la estatua del Buda. Entonces no quiso que se pusiera una cerca, para que también los ladrones pudieran tener esa huella kármica positiva. No, el nivel de compasión, ¿no? Que no, pensaba en el ladrón, ¿verdad? Geshe Champa Gyatso. Muy bien, y luego para el Tantrayana, el objeto de observación es siempre virtuoso, por supuesto, porque es la visualización del mandala y la divinidad principal, etcétera, etcétera, y a eso se le agrega, es decir, la concentración
se desarrolla sobre el objeto mental que la misma mente está creando. Entonces ya es como necesitas mucha concentración. Porque primero se dice que cuando se hace la visualización tántrica necesitas practicar Shine sobre el mandala y la divinidad principal. Y luego cuando ya se puede, creo que era por 4 horas, cuando puedes generar en un instante el mandala y las divinidades principales y secundarias sin distracción y permanecer en esa visión por 4 horas, entonces comienza la práctica de percibir la vacuidad dentro del mandala. Y se dice dentro del Tantra que practicar la visión profunda sobre la base del mandala es muy útil porque lo primero que necesitamos hacer para percibir la vacuidad es pensar que los objetos no son como parecen ser, pensar que no existen como parecen existir, que son ilusorios. Entonces, cuando meditamos sobre el carácter ilusorio de un objeto que ya es ilusorio, porque lo creé con mi mente, dicen que eso acelera la percepción de la vacuidad, porque el objeto ya de por sí es ilusorio. Y yo sé muy bien que el mandala es ilusorio porque es mi propia creación de la mente. Entonces, cuando medito sobre la vacuidad del mandala, que ya es ilusorio, entonces dice que es más fácil, que te acercas más a esa percepción de la vacuidad. Y luego, por supuesto, lo aplicas a la realidad, entre comillas, externa, porque comienzas a aplicar la visión pura del mandala y las divinidades a todo lo que te rodea y a todos los seres que aparecen y con los que interactúas. Y ahora tenemos una pausa, un break, si no hay preguntas, y nos vemos a las 12.